cuando yo abro los ojos, estoy viviendo un sueño cada día. My name is Matias Dorada. El día que hice esto, mi vida cambió. No hay, es como... Porque esto es un sueño. O sea, jamás se me va a olvidar que... This is the real me. Como el miedo nunca se va, simplemente se transforma. De una forma, a mí se me salió una lágrima. Obvio. Those travel cinematic films, all these dreams come true. Si el mundo juzga la verdad. ¿Qué tal te sientes en esta experiencia con tu papá? No, la verdad para mí siempre ha sido como una meta poder tener la libertad de poder mostrar los lugares que a mí obviamente me encantan. Islandia para mí ha sido un destino que he podido conocer con Beautiful Destinations. Me ha volado la mente, venía en verano, entonces siempre venía y le contaba como que las fotos, o sea, mostraba las fotos Pura a mi foto. familia, así siempre como, mira, estas son las fotos del video. Entonces poder como que mostrarles y que ellas lo vean con sus mismos ojos y que lo aprecien, es un regalo. O sea, poder tener el tiempo, yo creo que para mí me hace muy feliz simplemente compartir con ellos. Claro. Porque muchas veces como ellas no tienen ese tiempo por el trabajo y todas esas cosas, entonces es difícil disfrutar ese momento, pero no, la verdad, muy súper contento. No, y me imagino que estás como en otro modo. Sí. Como que no estás como en ese de que vamos a grabar y tal, pues, estás como teniendo un respiro. Sí, no, la verdad es como que vas dedicado, como son viajes como familiares, obviamente sigue siendo una colaboración con Fuzzy Sampers, entonces sigue siendo un trabajo en sí, pero son trabajos mucho más relajados, lo cual yo creo que al simplemente divertirse, es donde fluye y ya es contenido que la gente quiere, ¿no? Porque para ese tipo de clientes como que la gente que va a contratar a esa empresa son gente normal y corriente más que nada. Entonces yo solo tengo que mostrar la experiencia como es. Entonces es mucho más relajado de lo que típicamente Sí, a lo trabaja. la secuencia. Todo el tiempo y amanecer. Qué bueno que te está dando la oportunidad de poder vivir estas experiencias que son literalmente únicas. Literalmente únicas y que lo veas con tu familia le va a ser muchísimo más especial todavía. De verdad que bueno. Vale, Mati, ¿de dónde nace toda esta pasión que siempre has transmitido en tus proyectos y en tus videos? ¿De dónde nace todo el amor? Bueno, yo creo que desde chiquito siempre me han dicho mis papás siempre me han dicho que yo tenía una imaginación sumamente grande, que siempre he jugado solito con mis juguetes y todas las cosas, me armaba muchas historias. Yo me Sí. acuerdo también de mucho de eso y creo que a través de la cámara he sentido esa conexión que yo sentía de niño, de como yo tenía juguetitos como soldados y eso, y me armaba como literal una historia de amor, de guerra, de todo. Y no quería jugar con nadie. Mi hermano venía y me tumbaba todos los juguetes y todo, o sea, porque no quería jugar con él, porque yo ya tenía esa historia en mi mente y la quería desarrollar. Y siento que cuando ya obviamente crecí, la cámara fue como una herramienta que me conectaba con las historias que yo antes me imaginaba y quería como crear, y sentía que lo hacía realidad a través de algo visual. Y sí me gustaba, como por ejemplo con los juguetes y todo, no, o sea, no sé, no lo grababa, ¿no? Entonces como que después de terminar la historia se terminaba. En O sea, cambio, era una historia solo para ti. claro, Wow. y en cambio con los videos es como que el proceso de pensar en algo, o verlo realidad y tener como la creatividad de hacer algo único, me encantaba. Y también yo creo que gran parte de esa pasión era porque cuando empecé y estaba viendo muchas más personas haciendo esto, como haciendo videos, haciendo todo eso, yo decía como qué lindo poder inspirarse a través del arte, como ser ver otras personas haciendo cosas y decir, wow, eso me hace pensar en algo y como conectar cosas y después armar algo único, ¿no? Entonces, yo creo que eso nunca se acaba, nunca se ha acabado. Para mí siempre encuentro nuevos referentes, como nuevas fuentes de inspiración. Que no vas aprendiendo. Sí, y yo creo que lo que me encanta del arte, de hacer como el mundo audiovisual, es como que yo encuentro inspiración en música, en experiencias personales, y después puedo literal tener todas esas experiencias por crear una historia y por verlo realidad, y años después verlo a través de una pantalla y como vivir de nuevo esa experiencia. Yo creo que para mí eso es la razón que nunca se me acaba esa llama. Esa chica, Sí, esa sí, llama, sí. wow. No, es increíble, brother.
sí es cierto que a pesar de que te sigues aprendiendo y sigues motivándote a ti cada día, también has tomado un rumbo de mentoría, ¿no? Como de inspirar también a los demás, quizás a las personas que como van iniciando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ves en eso que te dan ganas de hacerlo? Que te dan ganas de querer enseñar. Incluso sé que este, hace poco montaste un curso y ahora estás volviendo a querer hacer otro. Sí. ¿De dónde sacas, por qué te nace eso de ubicar y enseñar a otras personas? No, no, súper buena pregunta. Bueno, mira, yo vi cuando era chiquito, yo vi una película que se llama Pay It Forward. En español sería como Cadena de Favores. Lo tengo tatuado acá. Y era la primera película que me hizo llorar. Yo nunca lloraba en películas, pero imagínate, soy fanático de las películas, pero para que una película me haga llorar, o sea, no sé, nunca surgía esas ganas de llorar. Okay. Pero yo quería transmitir esa emoción. O sea, me encanta. Yo creo que cuando puedas llegar a hacer eso a una persona es lo máximo, ¿no? Entonces, especialmente entre hombres, porque es como que ser vulnerable Sí, y eso claro. es difícil. Pero bueno, esa película se trataba de un profesor que dijo como en el primer día, como el examen, básicamente el curso era como tienes que pensar en una idea que cambie la vida. Cambia el mundo, perdón. Y él decidió hacer como esta cadena de favores. Entonces lo que él hizo Ok. es como ayudó como a 3 diferentes personas, entre su profesor, su mamá y una persona que vivía en la calle. Y él pidió a cambio que si yo te ayudo a cambiar tu vida, lo único que pido a cambio es que tú ayudes a otra persona y que se vuelva una cadena de favores. Y esa historia es real, o sea, ha existido. O sea, es de la vida real. Sí, sí, ha pasado. El chico es real y todo eso es real. Entonces, me encantó el concepto y obviamente yo decía, ¿cómo puedo hacer algo así? Okay. Y me puse a pensar y durante todo mi transcurso de realizar ese sueño de ser un filmmaker, por muchos años, 2, 3 años, yo no conocí a un latino haciendo eso. O sea, literal, yo era el único. Y haciendo como a nivel global. Yo decía, yo quería como literal abrir esa puerta a más latinos, porque yo personalmente me conecto más cuando estoy junto a latinos, como esa... Sí, te sientes como más en confianza. Sí, entonces quería armar equipos latinos, pero no encontraba a los filmmakers. Okay. Entonces, entre eso, obviamente, con el tiempo he podido como abrir esa puerta, conocer a personas. Entre Gastón, obviamente, literal fue el primero. Y poco a poco, como me daba cuenta que sí, esto me gusta, y no veía latinos. Y yo decía, como nosotros tenemos tanta como salsa, tanta... Sí, la sabrosura Sí. latina. Sí, esa como, Entiendo, bro. y la carisma y todo eso. Yo digo, como si uno mezcla eso con el mundo audiovisual, yo creo que salen cosas muy lindas. Y lo único que falta es como que la gente de Latinoamérica tenga ese conocimiento de qué es este tipo de vida, qué es este estilo de vida, de cómo se trata el trabajo, cómo realmente se puede vivir de esto, porque es técnicamente posible. Y ahí es donde empecé. Yo sentí que también era un camino bien recorrido en el tema de los americanos y los europeos que ya tenían cursos y todo, y no veía mucha gente enseñando o sea, a Latinoamérica. Entonces, para mí fue como una señal de Dios, por decir, que yo dije, como yo creo que por este camino debería ir. Y hasta ahora, en el momento, después de lanzar la nueva escuela, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, no te imaginas lo que es como que yo puedo recibir 10.000 comentarios de que un video es bueno y que esto y otro, pero el que un chico me diga, una chica me diga como, estoy facturando, estoy viviendo de esto, y este tipo de mensajes, o sea, en Venezuela, en muchos países, diferentes países que está funcionando lo que yo te estoy enseñando, no tiene precio, porque yo siento que sí, estoy dejando esa huella que cuando yo salga de este mundo, siento que voy a poder decir como he ayudado que más filmmakers latinos existan en el mundo de filmmaking y la meta es como a nivel global, no solo como dentro de Latinoamérica. Y entonces, nada, es algo que la verdad me llena muchísimo, lo he estado como armando poco a poco y espero poder seguir en eso. Me estoy dedicando, la verdad, la mayor cantidad de mi tiempo en eso. Siento que me permite hacer algo mío, no tanto como para el cliente, porque siento esa conexión más uno a uno, por decir, y el curso es solo una parte, ¿no? Es como, por ejemplo, talleres y todo ese tipo de cosas, pero lo que yo siempre he dicho es como que siento que el curso hace lo digital más real. Claro, yo tengo seguidores, pero el tener un curso me puedo conectar como mucho más con la persona que me sigue. Y Claro, eso ¿no? me Y es que cuando las personas entran y se dan cuenta de que realmente hay valor en lo que ofreces, se identifican contigo. Se identifican contigo y de inmediato creas una relación más allá de lo que hay en la pantalla. Sino
de verdad quieren, te agarran como ejemplo y quieren salir adelante gracias a esa información. Y por eso es que te tanto valor. Y mucha gente, hay ejemplos clarísimos de gente que lo está haciendo gracias a eso y gracias a todo lo que trabajaste porque las personas puedan lograr, así como tú, sus sueños. De verdad que muchas gracias, ¿verdad? Martín, de nada. Sí. Dentro de este mundo sí es cierto que hay muchas ramas. Ujú. Hay demasiadas cosas en las que uno puede trabajar. En serio, hay demasiado nicho en lo que uno especializarse. ¿Cómo supiste tú que querías hacer eso? O sea, ¿cómo lo identificaste? ¿Cómo te sentaste un día y dijiste, quiero hacer viajes, quiero enseñar, quiero motivar? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el hecho de los viajes es porque cuando empecé a viajar era lo máximo, era como que conocer una figura nueva. ¿Sabes qué? Lo que me encantaba es como que yo creo que todos cuando nos criamos tenemos una forma de pensar de cómo se hacen las cosas. Y cuando llegas a un nuevo país, las cosas más sencillas del transporte, comida, a qué horario se levantan para trabajar, como cosas muy sencillas, se lo hacen de manera diferente. Totalmente. Entonces, como que me di cuenta que hay muchas maneras de hacer la misma cosa. Entonces, yo quería descubrir más y más sobre eso. Y a mí me fascina personalmente la psicología, o sea, cómo piensa la persona. Y detrás de eso, yo creo que llena esa gana de motivar, porque a mí nunca me costaba como motivarme a mí mismo, tener metas y ir por esa meta, y como confiar en que en algún momento se me va a dar. Nunca he tenido como tanto problema, pero siento que muchas personas a veces como lidian con ese como incertidumbre de que tal vez se me da, tal vez no, a ver si este es el camino, tal vez no. Y entonces creo que ahí como que se va combinando esas ganas de motivar a las personas de que mira, tal vez yo puedo tener un ejemplo en demostrar a otros que ahí se puede. Y no tiene que ser siempre como que un camino que te lleva a esto y es destinado a que sean viajes. Yo solo te digo como fue un interés a través de culturas y personas que me llevó aquí a explorarme más. Pero como te digo, como has dicho, como hay diferentes maneras, no hay hoteles, hay marcas, hay todo eso. Y yo no creo que tenía decidido que iba a hacer eso. Yo solo tenía decidido que quería poder vivir en intentar crecer una marca personal, de verdad. O sea, no tanto ya como el servicio, que creo que ya tengo un portafolio Sí. que me permite ganarme la vida a través de los viajes, pero eso de la marca personal, de que gente conozca como zapatillas, mis valores, mis pensamientos, Sí. mis experiencias, los logros, los fracasos y todo, porque creo que a través de eso realmente podría conectar con personas, más allá de No, solo el y es video. que una marca personal no es solamente eso, bro, es humanizar todo lo que tú haces, es darle vida humana, corazón, amor, pasión a todo lo que haces. Y hay que estar claro, se conecta más con esas emociones, con esos sentimientos, con todo el amor que uno puede transmitir que a te vendo un video. ¿Me explico? Sí. O sea, es como que tiene más sentido. Claro. Que llena más a uno de vida el poder ofrecer como persona y con tus valores lo que quieras ofrecer a cualquier otra. Claro, claro. Eso es impresionante, ¿verdad? Yo creo que es el camino correcto también, la verdad que sí. Vale. Y en todos estos viajes que tú has hecho, en todos los trabajos que has tenido y en todas las experiencias que tú has vivido, ¿cuál podrías decirme tú que es el momento más épico de tu vida? No, Así, bueno, o sea, que tú lo recuerdes y digas, Dios mío. A ver, por ejemplo, el día de ayer, nosotros estábamos en una cascada y literal estaba full de gente. Claro, eso podía pasar. Y de pronto, de un momento a otro, de un segundo a otro, la cascada se despejó como no, la cascada estaba sola, no había absolutamente nadie. Sabes que es difícil que una cascada aquí sí. que esté vacía, casi imposible, pero bueno, no sé, yo supongo que sí te has metido en una cascada de aquí, pero el viento y el agua que te cae y la energía que tú sientes es súper fuerte. No es lo mismo que tengas a 10 personas alrededor tuyo con eso a que tú estés solo. Yo estaba recibiendo toda esa energía, recibiendo todas esas fuerzas, y yo miré para arriba y vi esa majestuosidad
Y para mí fue un momento de Dios mío, yo estoy aquí, estoy viviendo esto. Y creo que lo voy a recordar por siempre. Toda mi vida creo que es uno de los momentos más críticos que he vivido porque lo que yo sentí en ese momento fue muy increíble. Cuando libertad total, ¿cierto? Yo estaba solo mirando la cascada y para mí fue increíble. Y lo mejor es que volví y había un amigo grabándome y Yo creo que la vi, se estás corriendo sí, en Skogafoss. esa, Que ahí. es una de las más hermosas. Correcto, pero no tanto la parte de corriendo, sino justo en la última toma que me hicieron, donde yo estaba así, yo no sabía que a mí me estaban grabando, Ah, pero ya. yo estaba teniendo uno de los mejores momentos de mi vida, brother. Ah, De verdad que, hermoso. y que eso haya quedado documentado, para mí va a ser un recuerdo Valioso. hermoso para siempre. Así que podría decirte yo que ese podría ser uno de los momentos más épicos, por lo menos en mi carrera hasta ahora. ¿Cuál podría ser uno tuyo que tú recuerdes y digas, lo que yo sentí en esto fue total? Sí, no, mira, yo tengo, por ejemplo, yo hice un viaje en el 2021, si no me equivoco, 21. Hice un trabajo con Corona, la cerveza, y nos fuimos a Canaima. Para mí, Canaima, siento que yo soy a mí yo siempre digo como yo soy como el Mowgli tropical. O sea, yo no soy Mowgli selva, pero como que un poco tropical, estilo como una mezcla por ahí. Y me identifico mucho con eso. Y siento que para mí Canaima fue como la experiencia de llegar al Salto Ángel, porque lo hicimos por abajo y por helicóptero. Serio. Sí. Wow. Y yo me acuerdo cuando llegamos literal a la cima. Y yo tenía una idea, porque yo dije como, qué loco sería tirar un FPV y el helicóptero que está acá y para mí era como que... Esa tú la tenías en la mente. Sí, era como que un Estaba reaccionando en la realidad. Sí, y yo como me recuerdo que tenía a mis amigos también, era un trabajo que realizamos y yo pude como viajar con mis amigos. Uno de mis mejores amigos viajó fuera del país por primera vez. Él también es parte de la nueva escuela, se llama Dago, un crack de FPV y es filmmaker y todo. Y él está haciendo la toma y yo me acuerdo en ese momento cuando todo estaba pasando, era como que, te lo juro que yo sentí como un... Y era como, todos los... Wow. Yo decía, como un niño que estuvo filmado aquí, está en la cima del Salto Ángel en Canaima, y tengo un helicóptero ahí, y eso es como, papi, eso es como Top Gun. Tenés que las cacamas más alta del mundo, ¿no? O sea, debió ser épico. No, y se veían las nubes, entonces estábamos encima de las nubes. Por ejemplo, el nombre surgió cuando yo hice el video que la playa en el cielo, y yo como que, te lo juro que en ese momento sí sentí como una pausa. Y yo me acuerdo y también por eso identifico mucho el hecho que tú has dicho que se documentó, porque yo me acuerdo que yo tenía una amiga que me documentó el BTS y yo grité. Y ese video se ha viralizado, pero ese momento para mí fue como, ese grito salió como Del corazón. del corazón, eso Claro fue que como sí. que, ¿qué está pasando? Y eso, yo recuerdo eso como que me cambió la vida, porque yo dije como, hey, sinceramente estoy como en vida real. Está sucediendo. Y así como a ese nivel, como en una cascada más grande del mundo, con FPV, con el helicóptero, pasando por abajo, por arriba. Literal me sentía como un director de una película. Hollywood. Sí. Entonces para mí ese momento fue muy, muy especial. Qué épico, ¿no? Obviamente y como futbolista, así como a nivel personal, cuando vi el Mundial, Argentina ganó el Mundial en Buenos Aires en 2022 y yo estuve en Buenos Aires y me fui a un rooftop con Gastón, él tenía un amigo. Y yo tengo una toma de Gastón así con las manos y nosotros con el literal Lo vi, 5 millones lo en vi, el obelisco. Lo vi. Ese No, más reciente, no. esa toma quedó épica también. Es una cosa de que la bandera, Sí. así el tipo, todas las No, personas juntas, mar la de energía. No, Para mí fue brutal. eso como que de futbolista, así yo que, y después como a nivel profesional, que yo digo, porque yo tengo mis top 3, que yo diría como ahorita que me recuerdo, y es dirigir a Ronaldinho. Sí, Porque yo soy correcto. fanático de ese jugador, pero desde niño. Y poder literal, yo tengo fotos con él, de niño. Y poder después dirigirlo en una campaña, para mí fue como, hey, ¿qué está pasando acá? O sea, no en qué Aquí, momento he llegado Esto acá. se está convirtiendo en otra cosa. Sí, y para mí esos son recuerdos que jamás creo que me voy a olvidar. Creo que como que
es muy loco, ¿no? Uno entre otros, es como fútbol, Sí. bueno, obviamente Ronaldinho, pero es como una campaña por una aerolínea, el otro es como una cascada y es como lo que se puede vivir como Sí. filmmaker, es una locura, entonces como son momentos que digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo estoy viviendo de esto? Claro. Papi, lo sé, eso sí. Y el vivir así de filmmaker yo creo que es un sueño que ojalá mucha gente lo conozca, porque yo creo que es lo más hermoso que existe. O sea, ahorita literal estar en Islandia con mi mamá, colaborar con una marca que me pague todo para estar aquí, viajar 10 kilómetros, 10, 11 días, no sé, porque esto es un sueño. O sea, jamás se me va a olvidar que lo que cuando yo abro los ojos, estoy viviendo un sueño cada día. Y no es que se acaba, Sí. siento como que Sino esto que va para adelante. es algo inexplicable tras otra cosa. Sí. Es una cosa de que no para. Un día estás haciendo una cosa en una parte del mundo, otro día en otra parte del mundo, y es como que ya el simple hecho sí me identifico contigo, porque ya el simple hecho de que yo esté aquí, de la forma en la que estoy aquí, aprendiendo todo lo que estoy aprendiendo, hablando contigo, viviendo todas las experiencias que estoy viviendo, ya para mí también, no sé. No, y la verdad para mí es como que yo estaba en la primera reunión que tuvieron en el taller con Gastón y la mayoría de las personas decían que tenían como ese su mayor miedo era como que si pueden realmente vivir de esto. No, Y sí, tú lo dijiste, sí, tú lo dijiste, correcto, sí, brother. fuiste como la primera Yo persona que soy, contestó. yo soy uno de esos. De verdad que realmente es uno de mis más miedos y no me da miedo vulnerabilizar esa parte de mí porque también soy humano y siento que he combatido con eso por mucho tiempo, demasiado tiempo. Y por eso es que he tratado también de buscar la forma de combatir ese miedo. Y yo creo que lo estás haciendo, o sea, yo creo que tomar esos pasos de invertir en simplemente conocer y conectar con personas que lo están haciendo, por ejemplo, por mi parte, yo diría a Gastón como, hey, yo con todo el gusto quiero venir porque si estás uniendo a más latinos, eh, yo también quiero como aportar un poco, porque siento que es un miedo muy válido, o sea, yo lo sentía también y lo siento todavía, yo creo que ha transformado un poco mi miedo en el hecho de que como ya vivo de esto, he dicho cómo lo puedo sostener. Entonces una Exacto. cosa es Sí, llegar porque y una otra cosa es que te encuentres en un buen momento, pero la cosa es mantenerlo mantenerlo por el tiempo. por el tiempo. Entonces como que yo creo que eso ha hecho que yo me vuelva un poco más empresario en el sentido, pero, pero no ha cambiado un poco ese miedo que siempre existía. Yo tampoco también cuando estaba empezando como que sentía ese miedo que será que porque yo estoy en negocios, entonces será que me voy por una empresa y hago seguro y lo Sí. fijo. Y yo me acuerdo que era como, o sea, yo me acuerdo en Nueva York dormir literal en una cama de esas, como esas camas dobles, con un amigo y era solo para dos personas, nosotros nos escondíamos, entonces el tercer como roommate, se literal se metía por un ascensor oculto porque nadie lo podía ver. Teníamos que hacer eso todas las noches, entonces lo hacíamos como que entrar como de 11 de la noche para cuando el tipo tenía su descanso y nosotros los teníamos que distraer porque teníamos que pagar, porque no teníamos para pagar el alquiler, Claro, solo dos, era claro. entre tres y lo podíamos pagar. Y eso era antes de yo que estaba trabajando en Beautiful, entonces yo tenía ese miedo todos los días de que será que esto va a valer la pena. Y siento que como nunca se va a ir, como el miedo nunca se va, simplemente se transforma. Y entonces como enfrentar el miedo ya es como lo que vale. No es como que encontrar la solución para vencer el miedo, porque yo creo que nunca Sí, no, lo he creo que es vencido. aprender a vivir con él. Es como observarlo y decir como, mira, yo siento miedo y a pesar de sentir miedo, voy a hacer esto porque siento que es un paso más allá y poco a poco muchos pasos resultan en una ganancia. Y esa ganancia poco a poco se resulta en más ganancia y con las ganancias, lo bueno de nosotros como personas es que ganamos con experiencia. Esa Exacto. experiencia ya con el tiempo se va acumulando. Por eso yo siempre digo a personas como, no hay un momento que me define. No hay un momento que yo dije, ya perdí el miedo y fui filmmaker. No, es como que no te podría decir, el día que hice esto, mi vida cambió. No hay, es como yo hice miles de cosas y se juntaron en algún momento y las O sea, cosas fue como empezaron a dar. un rompecabezas que al mismo tiempo todo fue formando sentido. Sí, y como que se arma y tienes la foto y de repente, de un mes, porque es el mundo freelance, se rompe. Y es como, lo tengo que volver a construir. Por eso yo siempre tengo un podcast que hablo como que lo lindo que es empezar de cero. Porque como empiezas de cero, es como rompecabezas, como lo desarmas y empiezas de nuevo, pero con experiencia.
Y entonces la próxima vez que lo armas y la próxima vez que se te rompe, cada vez aprendes una manera más eficiente de volver a armar. Yo creo que eso es un proceso tan lindo porque nunca, o sea, sí sientes ese miedo y no voy a ser honesto, como sientes mucho estrés y ansiedad y yo sí lo he sentido y paso por eso también, pero jamás lo dejaría atrás. O sea, el sueño de ser filmmaker, porque creo que lo que se gana haciendo esto es mucho mejor que lo que se pierde andando por un camino tradicional. Correcto. Teniendo un trabajo corte 9 a 5. Sí. O sea, es como que el balance está acá. ¿Sí me No, entiendes? y también es que cuando, digamos, estás en algún momento bajo de tu carrera o lo que sea, siempre sucede algo que siempre sucede algo que te despierta realmente el por qué tú estás haciendo esto y no es otra cosa que la pasión, que el amor que tú sientes al hacer esto. O sea, hace poco estuve en Roma y estaba caminando por la calle de lo más normal y estaba ya el sunset a plena vista, atrás había un paisaje y tal, y al que volteo había un violinista. Y el violinista estaba tocando Interstellar. Wow. Imagínate, o sea, solo imagínate el violinista tocando Interestelar con el sunset de fondo, dándole todo el corazón, toda la pasión que ese artista puede transmitir y que yo me encuentre frente a él grabándolo de una forma, brother, a mí se me salió una lágrima. Obvio. A mí se me salió una lágrima porque lo que yo sentí grabando a ese hombre, grabando su arte y al mismo tiempo haciendo mi propio arte, despertó cualquier bajón que yo pude haber tenido en ese momento que yo decía, por esto es que yo amo quemar, por esto es que yo amo contar historias, por esto es que amo que Sí, y sabes que yo creo que lo más lindo de ser filmmaker es que yo siento que yo conocí personas, por ejemplo, en Venezuela, entiendo también las situaciones de ciertos países en Latinoamérica que no son las mejores en tema económico y todo eso. Y yo creo que, por ejemplo, hay, hay tanto valor en el hecho de simplemente como abrirse a lo que es tu realidad. O sea, muchas personas creo que cuando se pierden la conexión es porque no reconocen en el lugar donde están. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, como, cuando tú aceptas tu camino y ya dices, "Ve, mira, yo soy esta persona y vivo así y esta es mi manera de vivir y quisiera hacer esto, pero no tengo esta historia en este carril ahorita en mi vida y sé que ahorita no puedo pasar este carril". Cuando cruzas por experiencias y estás más libre, más abierto. Sí, Yo te vas siento que- soltando. Sí, te vas soltando. Por ejemplo, ahorita también escuchando a los chicos hablando un poco de eso, como que de miedo de hablar frente a la cámara y todo eso. Yo siempre digo como que es válido, porque no todos nacen con eso. Claro. Pero yo creo que ese momento que tú tienes, que yo también lo he tenido muchas veces, es simplemente porque cuando en ese día no te estás imaginándote como otra persona, estás imaginándote como eres, tal cual Exacto. como estás. Y entonces en ese Exacto. momento de conexión se conecta contigo mismo porque estás muy presente. Y hay cositas interestelar y cosas, pero Sí, sí, no. estás muy presente. Y yo creo que ahí es donde uno dice, hey, simplemente, el presente es simplemente como, hey, aceptar dónde estás. Entonces, como que, bueno, mira, si yo estoy en este nivel, o en esta posición, o en esta situación, y me abro de esa manera, y no me muestro con una cara diferente, si el mundo juzga la verdad. Yo creo que no tiene nada más en eso, porque es como, hey, eres tú, hey, eso es como que, hey, bien, me estás Exacto. diciendo la verdad. Si me estás juzgando, es a través de yo, no, o sea, no estoy mintiendo. Exacto. Y para mí eso me ha Está siendo llevado, real. claro, Verdadero. y yo creo que literal es lo que me ha, porque, ¿cómo vives? ¿Y cómo haces? Y como las preguntas que siempre surgen, por ejemplo, por Instagram, yo digo como que es que soy yo. Dice, no es que yo he tenido algo especial, es un como, hey, yo No, y verdad. es lo que has atraído, bro. Es lo que has atraído en el resto de tu carrera. De verdad que es una bendición poder dedicarse a esto y cumplir tanto fe. Sí, yo por ejemplo, te preguntaría, ¿por qué tú en este momento, o tu mayor miedo, por qué sientes que no podrías vivir por esto? Mira, me carcome. Es algo que yo necesito aprender a, a soltar. Algo que necesito aprender
a lo que tú dijiste ahorita, aprender a vivir con él, aprender a transformarlo. Eso es lo que, la verdad es que sí. Yo te diría, una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo es como que, ya hay este concepto en libros y todo, eh, que dicen como que separas del trabajo para como buscar o verlo de otra perspectiva. Es verdad, pero yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado es como que si te metes entre eso, algo pasa acá, pues psicológicamente, y dices, "Ay, yo te lo va a poner. Hey, ¿sabes? Te tengo el ejemplo perfecto. Yo no me he dedicado a tiempo completo. Yo trabajaba en construcción, como electricista, y estuve mucho tiempo. Y la verdad es que ganaba muy bien y la estabilidad que te daba ese trabajo es bueno. La zona de confort que te brinda ese trabajo es muy grave. Para mí fue pero tan poder tomar una decisión de que me pusieron contra la espada y la pared para poder venir a este viaje. O te quedas con el trabajo, porque no te damos permiso para ir, y luego vas al viaje. Así. O sea, yo tuve que enfrentar todo el miedo que yo tenía de dejar esa zona de confort para poder hacer algo que yo anhelaba tan grande como esto que estoy viviendo ahorita. Y yo estuve pensando y cargándome la mente por mucho tiempo. Fue una semana horrible. Y yo dije, yo por algo tengo que empezar. De alguna manera yo tengo que filtrar, claro. Yo tengo que de alguna manera demostrarme a mí mismo, ni siquiera que no, que dar un paso y tal, no, demostrarme a mí mismo que yo tengo el poder de mi vida y de que yo puedo decidir qué rumbo tomar. Yo, brother, renuncié, di el paso, salí de mi zona de confort y creo que fue lo mejor que pude decidir en mi vida, brother, porque yo lo que he vivido en esta experiencia ha sido tan grande que no lo cambiaría ni por millones de dólares. Sí, imagínate algo así tan similar en el hecho de que cuando yo estaba en el trabajo de mis sueños, que es Beautiful Destinations, ese era el último punto de mi vida. O sea, yo llego a ese trabajo, soy el hombre más feliz de la vida. Y cuando llegué, estuve 2 años viviendo el sueño más grande de mi vida, donde yo trabajaba todos los días, era adicto al trabajo porque literal estaba enamorado de este trabajo. O sea, me sentía tan agradecido de haber llegado a esto que no quería soltarlo y no quería perderlo. Y entonces trabajaba mucho y mucho. Y 2 años viviendo ese sueño me empezó a abrir la mente y yo decía, yo quiero seguir en esto, pero no me gusta que yo no estoy con latinos. Y era lo único. Era Y lo único que no... O sea, si hubieran habido latinos, te quedabas. Sí, y si te fijas, hay un chico que se llama Robin, que ahora dirige videos para Bad Bunny. Yo lo metí de Puerto Rico, lo metí a Beautiful Destination. Había Alex Drone Pilot, que es un chico también colombiano, lo metí a trabajar con Beautiful Destinations. Yo sentía que estaba abriendo el camino, claro, aún van a entrar, todavía no me llenaba. Porque cuando yo trabajaba afuera, yo estaba ya en el grupo de como los líderes de los filmmakers. Cuando trabajaba afuera siempre era inglés. Todo era más... Yo lidié el miedo de salir de esa empresa, o sea, de renunciar por 7 meses. Wow. Por 7 meses yo no sabía. Y si tú ves, y yo digo una cosa súper interna, nunca lo he contado en una entrevista. Si tú ves un video mío que se llama, yo hice 3 videos en Beautiful Destination de acá de YouTube. Uno fue en Colombia, pero uno que fue como que el mensaje, que fue un mensaje lindo para salir de esa fábrica y renunciar, fue el último trabajo que hice para Beautiful, y es un video cortometraje en Cuba que yo hice. Una historia, se llama El Mago, es en el canal de Beautiful y está en mi canal de YouTube. La historia de ese chico, yo le escribí, pero se mezcla con mi historia. Y literal es un mensaje como para... Pero él dice una cosa tan importante al final, que yo no lo escribí, él lo dijo, y él dijo, pase lo que pase, yo puedo viajar por el mundo y todo, pero siento que yo voy a morir aquí. Y yo dije, yo estoy viviendo una vida de mis sueños, pero estoy alejándome de Latinoamérica. Y si yo en algún momento quiero abrir realmente una puerta para el mundo filmado,
Bogotá y lo chistoso es que yo por muchos años, es porque no existía un latino que hacía esto, todo mi Instagram era inglés, porque yo decía que yo que voy a estar hablando español si hay aquí, yo no voy a crecer en redes, yo no voy a nada, nada, nada. Cuando yo solté ese miedo y dije, voy a empezar a hablar español, y yo veía así los seguidores, 1.000 seguidores menos, 1.000 seguidores, De 2.000, verdad. 3.000, Wow. 4.000, así, tum, tum, De tum, tum. verdad. Claro, porque yo empecé a hablar español y todo el mundo se me va. Claro, tenías un mercado de Y yo era, inglés. ajá. Y de repente yo decía, yo voy a confiar. Y bueno, imagínate lidiar con ese miedo, construir Claro, ¿no? Y seguidores. ver cómo se va desplomando lo que habías Sí, yo hecho. siento que esto está perdiéndose, o sea, la estoy cagando. Claro. Y yo sentía algo dentro de mí como que, "Y Mati, ya tomaste la decisión. Sí, ya. O sea, ya te tiraste, entonces ya no hay vuelta para atrás, solo sigue adelante". Es que es eso, es lo que vivimos ahorita. Una vez que tú tomas la decisión de enfrentar ese miedo y aprender a vivir con él y transformarlo, como tú dijiste, cualquier otro, poco a poco creo que se va volviendo más fácil y más Sí. fácil y más fácil. Sí siento que después de esta experiencia que yo tuve personalmente con la que yo viví, va a ser mucho más fácil enfrentar cualquier otra cosa que a mí se me presente. ¿Me explico? Claro. Entonces, creo que eso Y seguro que en el camino, por ejemplo, cuando yo perdía a los seguidores, cuando no me daban oportunidades de trabajo, alguien me estaba contratando por 3 meses, yo digo como que cuando uno enfrenta un miedo, tiene que prepararse de que las cosas pueden ir muy mal, no, muy bien. completamente. Y es como que estos son los momentos donde no te puedes rendir. ¿Sí me entiendes? Como que siento que no es como que, bueno, me voy a enfrentar y ahora todo es como una luz linda. Sí, no, era Porque como todo- que ya color de rosa, no, capaz sí se pone feo. se pone feo. Y entonces es como que cuando sigues y cuando, porque sientes en tu corazón que no estás alineado en ese camino, poco apenas en su momento las cosas llegan. Pero te sientes conectado con ese propósito de seguir adelante. Yo creo que para mí eso es lo más lindo, ¿no? Como abrir un curso, hacer estas cosas, son cosas que tengo que dejar trabajos afuera. ¿Me entiendes? O sea, literal, rechazar trabajos para poder armar el curso. Claro. Pero poder cambiar vidas, o sea, no se compara con esos trabajos y los tiro a la basura cualquier día, porque como ahora lo Está que buscando siento cosas que te llenen. que me llena. Claro. Y entonces es muy diferente cuando las personas piensan en enfrentar miedos. Yo digo como, las cosas se van a poner mal y se pueden poner peor. Y simplemente si no te rindes, ganas. Y es como que una acción, como que cada día simplemente tengo la decisión de rendirme o no. No, ok, ya se sabe. Siguiente día, rendir o no, no, haces algo. O sea, es cuestión de constancia Paso a también. O sea, dar, así sean en micro, pero dar micro pasos. Sí, Es cuestión de confiar cada día en ti y en la decisión que tomas. y cosas que la gente dice gente como, ¿cuál es la clave del éxito? Y yo te digo como que la constancia y la disciplina. Y entonces me dicen, ¿cómo consigo eso? Yo digo, por ejemplo, no sé, hay varias maneras, pero para mí personalmente es el gimnasio. Yo cumplirme a mí con el gimnasio, a mí, porque hay muchas maneras de Sí, manejar claro. la disciplina, pero a mí me fortalece mi disciplina. Y entonces en los momentos difíciles, cuando estoy enfrentando el miedo, cuando voy al gimnasio, es como cuando te digo de esos otros miedos, Sí. cuando voy al gimnasio es como me genera que te cierra y que se me lleva para allá. O sea, no, te crea la confianza de, hey, si ya estoy aquí, o sea, me paré. Claro, No, y me imagino que, por ejemplo, en tu específico caso debe ser como más complicado con los viajes. sí, No obvio. hay un itinerario tan claro, Claro. todo puede ser muy incertidumbre. Me imagino que se debe sentir más increíble que aún así con todos esos peros, pues lo logres. Claro. Papi, muchísimas gracias. No, a ti. Muchísimas gracias, brother. Te voy a pedir un abrazo. De verdad, muchas gracias.